Escuchas Voz de Voces, un podcast de Coordinadora Paz para las Mujeres, la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. En este espacio conocerás sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la prevención de la mano de las organizaciones que integran nuestra coalición y otras aliadas. Soy María Cristina y desde Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Hola, bienvenidas a este cuarto episodio de esta temporada de Voz de Voces. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse y siempre estar pendiente de la información que ponemos en este espacio. A diferencia de algunas temporadas anteriores, pues por lo menos vamos al pie de la letra con los episodios mensuales. Quienes nos siguen desde la primera temporada saben que había meses que como que se me complicaba la cosa y los dejaba medios abandonaditos a todas las personas que nos seguían y estaban pendientes, pero hasta el momento vamos mes a mes, desde marzo, fieles a un episodio mensual a fin de mes. Así que gracias por ese apoyo que para nosotras es súper importante y a mí me pompea cada vez más. Y por favor, pues prendan velitas para que yo pueda seguir con esta rutina de seguir grabando episodios y no se me sigan pasando con otras cosas que a veces asumen más prioridad, porque claro, en nuestra línea de trabajo, pues eso pasa todo el tiempo. Quiero aprovechar también de una vez para comentarles, si no conocen todavía la página web de Coordinadora Paz para las Mujeres, pazparalasmujeres.org, es un espacio donde tenemos mucha información sobre distintos temas, pero específicamente les quiero hablar de nuestra biblioteca virtual, donde tenemos materiales educativos sobre distintas manifestaciones de la violencia de género en Puerto Rico. La verdad es que son sumamente accesibles, están disponibles para verlos a color en la página, así en un documento PDF, pero también tenemos la posibilidad de que las personas que quieran tener este material impreso en sus casas o lo quieres imprimir en un printer normal en tu trabajo o en tu casa, estos materiales también están en un formato en blanco y negro, en página color carta o en un papel que entonces puedas imprimir un poco más grande como papel legal y los puedes descargar e imprimir en tu espacio para tenerlos a la mano disponibles en todo momento. Así que les invitamos a usar nuestros recursos a través de nuestra biblioteca. Los pueden compartir si eres proveedor de servicio. La verdad es que es una ventaja tenerlos a la mano, o si estás en alguna comunidad o en algún espacio y quieres tener esos materiales a la mano también de manera digital, pues es posible. Esos materiales también están físicos, impresos en nuestras oficinas y nosotras les podemos preparar una cajita con materiales de distintos temas que les interesan. Si tienes una actividad comunitaria, si es una actividad en la iglesia, en la escuela o en cualquier tipo de evento y quieres tener información disponible sobre violencia doméstica y sexual, también nos pueden escribir a info@pazparalamujer.org con un email bien sencillito, la fecha de la actividad, dónde va a ser, y nosotros entonces les preparamos una caja y les avisamos para que las puedan recoger en nuestra oficina. Pueden ser cantidades bastante grandes para eventos grandes como cantidades pequeñas. Estamos súper abiertas a poder proveerles este material en distintas partes de la isla. Así que podemos hacer los arreglos. Si a las personas se les complica un poco llegar a San Juan, pues podemos tratar, ¿verdad?, de coordinar que lo puedan buscar en una fecha que se les haga fácil llegar a nuestras oficinas a recogerlo, o establecer algunos puntos medios como sea, ¿verdad?, conveniente para el equipo de trabajo poderles acceder ese material educativo. Así que visiten pazparalasmujeres.org y tienes allí acceso a distintos materiales, al igual que en nuestra oficina, que tenemos posters, brochures, tarjetas, flyers, hay de verdad distintas cosas que pueden ser accesibles para todas las personas. Y con eso dicho, quiero pasar al tema de hoy. Y como saben, ya empezó la temporada de huracanes y eso nos lleva a pensar usualmente pues que si en la planta eléctrica, que si los flashlights, las baterías, los planes de emergencia, la comida almacenada, porque cuando ocurre un desastre sociocultural, usualmente nuestras conversaciones se suelen enfocar en esa infraestructura de energía eléctrica y reconstrucción física en el país, porque sabemos que en nuestro archipiélago, nuestro gobierno, pues usualmente nos tenemos que estar preparando nosotros por las distintas experiencias previas que hemos vivido y usualmente se trata de responder en vez de prevenir a situaciones como nos podamos preparar para esta temporada que es natural, que sucede todos los años y que todos los años ya desde junio nos debemos estar preparando, pero agarramos usualmente septiembre y agosto como los meses más fuertes y ese pico de temporada de huracanes. El cambio climático existe, el cambio climático está ahí y hace que esto todos los años se viva de una manera distinta. Así que son conversaciones que debemos tener
Y son conversaciones que también afectan directamente a las situaciones de violencia doméstica en Puerto Rico, que es la conversación que no necesariamente profundizamos cuando llegan estas situaciones, porque cuando hablamos de este tipo de emergencias, pues profundizamos en eso, pero también se profundizan las manifestaciones de violencia que existían previo a ese evento en algún tipo de relación, ¿no? Y en Puerto Rico, tras el paso del huracán María, los terremotos, la pandemia y el resto de los eventos que hemos vivido como país, han puesto en evidencia las enormes vulnerabilidades que enfrentan las mujeres y personas sobrevivientes de violencia doméstica y las organizaciones que le proveen servicios. Y esa realidad nos plantea una pregunta bien urgente y es, ¿qué sucede con las mujeres sobrevivientes cuando llega el temporal y el Estado no integra la violencia de género dentro de sus planes de emergencia y respuesta climática? Eso lo investigó, lo profundizó y lo desmenuzó Ileana Ayala Fontanes, y ella es nuestra invitada en el episodio de hoy. Bienvenida, Ileana. Gracias por estar. Saludos, gracias por el espacio y por vincular la relevancia al inicio de esta temporada, de empezar a desmenuzar todo este proceso de lo que es la vulnerabilidad de la mujer cuando hablamos del clima. Vamos a hablar primero específicamente de este término al que no necesariamente las personas están tan acostumbradas, que es el desastre socionatural, porque siempre estamos hablando de desastres naturales. Y en Puerto Rico, pues todo es un desastre natural, todo lo que pasa. Pero ¿qué pasa cuando ese fenómeno natural y climático, que quizás puede ser la palabra correcta científicamente, afecta nuestros espacios sociales y de infraestructura de gobierno? ¿Y cómo fue ese proceso para ti investigarlo y el título también de tu disertación? Correcto. En el proceso de vincular lo que son las tormentas tropicales, los huracanes con la cuestión de la violencia doméstica, yo también empecé utilizando el fenómeno de desastre natural, porque es lo que se usa en la cotidianidad de nosotros como isla, como archipiélago, y dada ese proceso de investigar y entender más, ya la literatura científica y otros países están insistiendo abiertamente que el desastre no existe si no hay una condición de vulnerabilidad que antecede ese impacto. Así que ya hay una fragilidad del Estado, y cuando se desarrolla ese fenómeno natural, el Estado no toma unas decisiones importantes de preparación, y cuando digo preparación, no es un mes antes del impacto o del inicio de esa temporada. Son años que anteceden esa conciencia climática de preparación y de protección para que cuando ese fenómeno transcurra, sea totalmente natural. Un evento de lluvia, viento y cuestiones de relámpagos, inundaciones, que va a pasar, pero no tiene que ser un desastre. No tiene que ser ese caos, ese colapso del Estado, que ahí es cuando decimos, aquí hay un desastre, nada funciona, nos quedamos totalmente en una desprotección. Y así que hay que empezar a utilizar el término desastre socionatural para vincular que los fenómenos siempre han existido, van a continuar existiendo. Tenemos el cambio climático como nuestra bandera roja de acción que tenemos que tomar en consideración, porque los fenómenos van a incrementar en ese desarrollo, en esos efectos, y lo que antecede con la protección humana y en dónde estamos las mujeres en esa conversación es totalmente un desastre socionatural, una condición de vulnerabilidad que ya existía. Cuando se negó a hablar unos temas importantes y socavar en esa política social para que nuestros derechos sean más protegidos. ¿Cómo te interesas en hablar o profundizar en esta particularidad de las mujeres dentro de todo este escenario? Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, entre el 2012 y 2017, y cuando se da el momento de graduarme y de buscar trabajo en lo que estudié, que fue trabajo social, mi primera oportunidad laboral fue un albergue. Y mi contratación se da 2 semanas antes del impacto del huracán Irma y María. Y en ese proceso de organización y de entender cómo los roles laborales se estaban cambiando para poder preservar lo que eran los turnos rotativos, la protección a las mujeres sobrevivientes que teníamos en el espacio, yo me voluntaricé para correr los turnos de primera respuesta. Así que ese proceso de impacto y post-impacto, fui de esas pocas compañeras que solidariamente dijimos, pues vamos a estar, claro, desde el desconocimiento de no entender lo que iba a ser un huracán como María. Así que pude ver el proceso de preparación
y el proceso de post-impacto y de en algún momento nosotras como albergue decir, estamos solos. Y estamos solos protegiendo la vida de mujeres que están en riesgo. Y algunas de ellas en riesgo de muerte. Porque cuando hablamos de violencia doméstica, como esta manifestación de la violencia de género, no lo podemos romantizar tampoco como un proceso de albergue y de protección. No, están en riesgo de muerte, tenemos que proteger. Y el Estado tiene que estar ahí en esa protección. No solamente es un asunto de las organizaciones sin fines de lucro, las que tenemos que continuar en esta primera línea, sino que es una responsabilidad estatal y es una responsabilidad de ley construida para que estas protecciones se puedan dar y no se estaba dando. Así que fue un proceso bien solitario. A eso voy. Literalmente me diste ahí toda la parte donde quería entrar, que es con el huracán Irma, María, los posteriores y el resto de las emergencias, pero quizás María fue la más que nos dejó en evidencia lo que estaba sucediendo. ¿Qué se reveló sobre esas debilidades en política pública en Puerto Rico para entonces poder proteger a las mujeres sobrevivientes o víctimas de alguna situación de violencia? Pensando primero por el lado de que los albergues no están catalogados como primeros respondedores todavía. O sea, no está esa prioridad puesta. En ese momento, ahora es que se está hablando de eso como en los espacios y en la conversación, pero en ese momento ni siquiera en el gobierno se había planteado la necesidad de promover los albergues como espacios de primeros respondedores. Pues mira, en el proceso de la investigación fue una investigación cualitativa porque para entender el fenómeno tenemos que tener un acercamiento amplio y luego entonces definir cuáles son los fenómenos que interactúan entre sí y que dejan en mayor vulnerabilidad a las mujeres. Así que la primera parte de estudio fue entender dónde estamos con la Ley 54 de 1989 aquí en Puerto Rico y cómo fue que se desarrolló. Tuvimos el proceso de hacer unas entrevistas semiestructuradas de tipo élite con personas formuladoras e implementadoras de la política social para poder entender ese trayecto histórico. Y lo primero fue que la Ley 54 se da desde una coyuntura de apertura legislativa. Si bien el reclamo de la atención de la violencia de género y doméstica en Puerto Rico sale de los grupos, sale de las mujeres que estaban dando los servicios, que estaban trabajando en la calle con esta problemática, hay una apertura a través de una serie de legisladoras que estaban entendiendo la premura y se da entonces la oportunidad de integrar unas mesas de diálogo y unos procesos de preparación para documentar las voces de quienes estaban prestando el servicio. Así que esa Ley 54 en primera instancia lo que buscaba era ser una herramienta para que la mujer sobreviviente, al leerla, pudiera identificar qué servicios tenía a su favor y cómo divagar entre los procesos judiciales que hay. Sin embargo, a lo largo de la historia, que esto es una ley contemporánea, el 89 está más allá que acá, en ese proceso, cuando vemos cómo la ley ha evolucionado en estas últimas décadas, dejó de ser una ley para que una mujer sobreviviente al leerla pueda entender dónde está y hacia dónde puede ir en ese proceso de recuperación y servicio, sino que se volvió una ley donde la persona agresora puede entender cuál va a ser ese proceso judicial. Así que es un brazo de extensión de un código penal, no de una ley que lo que busca es una prevención de lo que es la violencia doméstica y donde yo pudiera encontrar un lugar seguro. Además de eso, aunque los albergues en Puerto Rico están trabajados por organizaciones sin fines de lucro, la ley 54 define lo que es un albergue, pero la única mención que da es una cuestión definitoria, no es una cuestión de planes de trabajo o de asignación de recursos para poder prever el día a día de estas instituciones cuando hay emergencias nacionales o cuando hay desastres socionaturales, cómo se van a proteger estos espacios, porque lo que están protegiendo es una vida que vive en ese techo seguro. Cuando vemos que suceden este tipo de emergencias en el país, ¿cómo le afecta este tipo de desastre o de emergencia o de fenómeno la capacidad de una mujer o una persona poder salir de una situación de violencia, escapar de esa situación, pedir ayuda o si estás ya dentro de la situación y de momento se da este espacio del post fenómeno y esa emergencia, esos días, esos meses, semanas sin luz, donde tienes que estar con la persona agresora todo el tiempo? Pero entonces, ¿cómo se vive eso, ya que lo viviste dentro de un albergue?
dentro de la situación de albergue y alguien que vaya a buscar apoyo en ese albergue en medio de toda esa situación, porque también pone más vulnerables los servicios. Pues es bien importante vincular las fases de la vulnerabilidad antes, durante y después. Uno de los principales retos que tienen los albergues, y te hablo desde mi experiencia como empleada en el espacio y ahora como investigadora, es que en ese momento en donde el Estado da sus primeras palabras del inminente impacto de una tormenta tropical o de un huracán, las organizaciones que trabajan con los temas de violencia de género y doméstica no son incluidas dentro de la rueda de prensa. Así que en esas horas que son cruciales de planificación, no estamos presentes para poder hablar y difundir cómo van a ser nuestros procesos de servicios para que puedan buscar ayuda. Así que si no hay una apertura del Estado en incluirnos, a eso también se tiene que sumar los toques de queda y que el personal que trabaja en los albergues no es identificado como primeros respondedores y los albergues bajo política pública no son identificados como servicios esenciales. Así que tienes a un grupo de empleados que está en carretera en las horas picos de un toque de queda a la expensa de que un policía pueda detenernos en el camino y por criterio propio decir, como hay toque de queda y no tienes evidencia de que eres primer respondedor, tienes que retornar a tu hogar. Así que el reto empieza desde las horas pico de la planificación en donde no nos toman en consideración qué pasa en el albergue. Y eso también se pudo estudiar en la investigación desde el modelo de la autogestión. Los albergues en Puerto Rico están tomando con mucha seriedad el tema del cambio climático, con mucha preparación y tienen unos planes de emergencia que han podido poner en marcha en términos de vislumbrar cuáles pueden ser las necesidades, los donativos, los fondos pocos que tenemos a disposición, cómo los vamos a estar manejando, quiénes van a ser nuestros apoyos, quiénes son nuestras organizaciones hermanas. Pero aunque esa autogestión se dé en esas 4 paredes o en esa red de albergues que agrupa a la totalidad de los mismos, el Estado tiene una responsabilidad con otras agencias que trabajan para que el perímetro, la seguridad, las rondas policíacas puedan continuar aun cuando hay un colapso. Así que llega ese fenómeno natural, todo se detiene, tenemos a una mujer que está con su persona agresora, colapsa la energía eléctrica, ¿cómo esa mujer puede llamar? ¿A qué línea 911 puede llamar? ¿Qué patrulla policíaca se va a desplazar si todo se detuvo? Y además de todo detener, nuestros empleados no tienen hay luz verde para poder ir a la calle a responder porque hay un toque de queda que también nos paraliza a nosotros. Así que en ese interín hay que hablar de lo que pasa después. Esas primeras horas ya pasa el fenómeno, está la emergencia, manejo de emergencia se desplaza a sus puntos importantes para la atención de la ciudadanía, tenemos la Policía de Puerto Rico, entran instrumentalidades como lo que es la Guardia Nacional, ocupan una seguridad pública y todo lo que son las organizaciones que trabajan en la protección de las poblaciones vulnerabilizadas no son incluidas en ese post-desastre tampoco. Así que si el albergue tiene un árbol que está atravesando el espacio y que está vinculando los estacionamientos, las áreas de emergencias de salida, si hay una inundación, a estos espacios no llega el personal de ninguna de las agencias gubernamentales a decir qué está pasando, cuántas mujeres hay aquí, a cuántas vidas se están protegiendo, cuántas niñeces y juventudes hay presentes en el espacio. Y hay que mencionar también que pudiéramos decir, pues también hay refugios. Podemos trasladar a estos grupos a los refugios naturales que el Estado diseña en las escuelas y demás, pero estos refugios no necesariamente tienen un protocolo para atender esta población. Así que a la vez que yo lleve un grupo de 12, 15 mujeres con sus niñeces, estamos hablando que las vamos a tener expuestas en un proceso en donde si no hay una protección policíaca en el espacio, en cualquier momento pudiera llegar una persona agresora y que existe una tragedia o que se vulnere ese proceso de recuperación en el que estamos trabajando sobre esta población. ¿Pudiste investigar específicamente las situaciones con los refugios en tu trabajo, en tu investigación? ¿Entraste en el proceso de los refugios? Perdóname que te interrumpa, en esa falta de protocolos que hay, tanto en el escenario que planteas, donde si toca que de un albergue se tengan que mover un refugio, 1 o 2 personas que van al refugio porque en sus casas no están seguras, pero entonces se topan con situaciones, por ejemplo, de agresión sexual en este refugio, cómo se protege a las niñeces
¿cómo se protege entonces que dentro de que te fuiste a ese refugio con tu persona agresora o punto, fuiste por tu cuenta al refugio y topas con una situación violenta en ese espacio? O sea, todas esas situaciones se pueden dar y no hay protocolos todavía para atenderlas. Sé que hay movimientos, porque eso también lo debo reconocer, hay movimientos del Departamento de la Vivienda en trabajar este tipo de protocolos porque se han reunido con nosotras en Coordinadora Paz para las Mujeres, pero todavía no vemos que eso esté como tan específico como quisiéramos ver lo que esté sucediendo en el Departamento de la Vivienda. No sé si tendremos que esperar a una emergencia para saber si funcionan o no. No lo sé. Pero sabemos que sí, también se la quiero dar de que esas conversaciones se han dado. Pero ¿pudiste investigar algo en particular de los refugios? De las entrevistas se pudo desprender bastante contenido sobre cómo se comportan estos espacios de seguridad y protección para las familias en vulnerabilidad. Sí se habló de las intenciones de estos departamentos en poder crear, pero hay una cuestión de la capacitación de todas las personas que están en los diferentes puntos manejando la emergencia. No solamente es de quienes preparen ese protocolo como agencia y lo lleven, sino es que también el policía, el bombero, la persona de manejo de emergencia, para que en cualquier momento que llegue una sobreviviente se pueda dar ese protocolo en marcha y se pueda proteger esa vida y las niñeces que la acompañan. Queda mucho trabajo que hacer en los refugios. Lo vimos en otro desastre como lo fueron los terremotos. Uh-huh. Cuando hablamos de refugios en los estacionamientos, esa gran cantidad de personas conglomerándose en un solo lugar, no tenemos suficiente fuerza policíaca para proteger estos espacios. Esta agencia está también en un colapso de hace años que venimos con sus derechos laborales también, y eso vulnera el cómo se puede organizar una respuesta para proteger en el caso que hay una denuncia o una situación, se puedan dar todos los pasos suficientes para proteger la vida y no revictimizarla en el proceso. Porque eso también es importante, que cuando hablamos de una emergencia, si bien las agencias intentan hacer un proceso de acercamiento a la mujer sobreviviente, por desconocimiento y por falta de capacitación, se da una revictimización en ese proceso de intervención. De los hallazgos que tuviste entre las manos para tu investigación, ¿cuál fue el más, quizás que te impresionó, que te pareció como nuevo, o al revés, que algo que te probó algún tipo de hipótesis que ya tenías sobre alguna situación y de momento dijiste, tenía razón, esto está pasando como yo pensé que estaba pasando? De ese proceso, ¿qué fue con qué te quedas, qué te llevas? El proceso más significativo fue que a través de la revisión documental, de las entrevistas las entrevistas hay estructuradas tipo élite y el grupo focal que pudimos hacer con personal de los diferentes albergues, es la vulnerabilidad en la que están y darnos cuenta que las políticas sociales actualmente se están trabajando desde un mosaico de ideas, un mosaico de enmiendas, y no hay una fluidez en la protección de ese derecho en esa hoja en donde deben quedar claro el cómo se va a proteger la vida humana. En el 2001 hubo un plan de emergencia que se aprobó como una orden ejecutiva y se integraba las agencias gubernamentales de manejo de emergencias con las agencias sociales y designaba unos roles antes, durante y después para proteger las diferentes poblaciones en vulnerabilidad. Sin embargo, al cabo de ese cuatrenio, esa orden ejecutiva caduca y no se volvió a desarrollar un plan de emergencia que pudiese vincular, que sí es importante hablar de las inundaciones, de los refugios, de esta indumentaria del manejo de la emergencia, también es importante vincular las agencias como Vivienda, Departamento de Familia, organizaciones sin fines de lucro que protegen los derechos y todo este andamiaje que tenemos en Puerto Rico, y que lo que hace falta es empezar a hablar de un plan estratégico que diseñe antes, durante y después cuáles van a ser los roles que van a tener cada una de estas agencias. Recuerdo que en esa orden ejecutiva había una persona designada por agencia, no para trabajar con el desastre en sí, sino para trabajar con las necesidades sociales de las poblaciones en vulnerabilidad. Y tú dices, esto fue en el 2001. Todavía no se hablaba del cambio climático como se está hablando ahora con la evidencia científica. Y estamos en el 2026, nos pasó un huracán María, que aunque parece que pasó ayer, ya estamos hablando de hace 9 años de impacto, y no tenemos todavía un plan estratégico como el que ya se tuvo en ese momento, o que se haya podido diseñar uno más significativo. Otra de las cuestiones significativas que pude encontrar en el proceso es el recorte de fondos
a través de las diferentes propuestas de las que los albergues ahí están recibiendo durante esos espacios de desastre. Así que no solamente es manejar como organización sin fines de lucro el desastre socionatural, el colapso estatal y el a través de la ciudadanía que me rodea y de las organizaciones hermanas que también están teniendo vulnerabilidades gracias a su solidaridad, a ser un espacio de recursos, de alimentos no perecederos, de economía, de materiales que puedan necesitar las mujeres, sino es que todavía el Estado, aún en un proceso de desastre, ha tenido un mecanismo de recorte presupuestario. Y tú levantarte a través de un proceso de tormenta tropical huracán, de un terremoto y darte cuenta que te recortaron $200,000, pone en mayor vulnerabilidad el servicio, la empleomanía, y que también hay que hablar que esas personas que dan el servicio son sobrevivientes de un fenómeno, son sobrevivientes de un desastre socionatural y también están teniendo unas vulnerabilidades como ciudadanía general que tampoco se está poniendo en tela de juicio. Qué complicado, ¿no? Como que, porque estamos hablando de que son personas que están protegiendo vidas mientras están también viviendo la emergencia como el resto del país. Correcto. Y que pueden estar viviendo sus distintas situaciones específicas en sus hogares. O sea, que sí, que el planteamiento y la conversación pues sí se debe dar, pero no vemos esa prioridad de parte del sistema o del gobierno, que es donde debe estar ahí esa conversación. Cuando pensamos en futuros eventos climáticos como el que pueden suceder tanto este año como en futuros y que pueden seguir empeorando, porque ese es el asunto aquí también. O sea, cada año los vamos a ver peores. Y no necesariamente solo tenemos que hablar de huracanes, podemos hablar de sequías, podemos hablar de los mismos terremotos o de otras situaciones naturales que van a afectar. ¿Qué tendría que cambiar? Y ya más o menos lo has dicho, pero ¿qué tendría que cambiar para que las mujeres sobrevivientes no vuelvan a quedar desprotegidas una y otra vez? Hay que empezar por mantener una apertura legislativa y que el Estado entienda las vulnerabilidades que tienen las mujeres a través de quienes prestan los servicios. Ese es el statement. No podemos seguir trabajando políticas sociales y enmiendas que vengan de la mano de legisladores que, aunque tienen buena intención, no han experimentado el trabajo en estos espacios. Incluido, sabemos que algunas personas de la palestra han hablado, sí, es que yo tuve una experiencia muy significativa que me hacen entender de cerca el fenómeno. Lo entendiste como una persona sobreviviente. Hay que también dar espacio a que las personas que den el servicio puedan fusionar esos diálogos y esas estrategias de ayuda desde la experiencia, pero también de quien trabaja en ese proceso de recuperación y trauma. Tenemos que empezar a hablar que la violencia doméstica aumenta y está evidenciado científicamente cuando hay un desastre socionatural. Hay un colapso de las agencias estatales, hay unos riesgos que aumentan, hay unas ansiedades que también se transforman en otros tipos de emociones, en emociones violentas porque estamos sobreviviendo. Y se incrementa ese riesgo de vulnerabilidad y el Estado lo tiene que mantener, así como se piensa en cómo va a aumentar el hambre, cómo va a aumentar la vulnerabilidad de vivienda, cómo va a aumentar la pobreza. Tenemos que empezar a decir dentro de esas opciones críticas que pueden pasar que la violencia doméstica también va a aumentar y tienen que haber unos servicios para esta población. También se tienen que diseñar cuarteles que puedan operar para trabajar con este asunto y no que nuestra fuerza policíaca o agencias que trabajen para la cuestión de la seguridad pública se enfoquen en un ejemplo, y lo dijeron mucho a través de todas las entrevistas que se hicieron, en dar tránsito. Entonces íbamos a un cuartel a buscar una orden de alejamiento, a buscar ayuda. Los tribunales están cerrados, están en el proceso de diseñar cuáles van a ser los que están operando, pero en ese momento inminente se necesita una protección mínima. Y entonces íbamos al retén, no habían policías disponibles, y era que estaban 2 calles más abajo dando el tránsito. El tránsito es importante, pero hay otras muchas cosas más importantes que se pueden resolver a través de un plan y a través de la ejecutoria de quién va a hacer qué en unos roles. Y ese modelo de autogestión quede evidenciado a través de los albergues. No podemos fundir a todos nuestros empleados en una gestión. Tenemos que empezar a decir quién va a hacer qué como un rompecabezas para que todo fluya y que podamos recuperarnos lo más rápido del desastre. Hay países que se recuperan en cuestión de 2, 3, 4, 5 días. Y algo que tampoco he mencionado es nuestra situación colonial.
y que cuando hablamos de la capacitación que reciben, las pocas agencias que están dentro del loop del manejo de emergencia reciben unas capacitaciones a través de agencias federales. Y eso está chévere porque la capacitación es educación. Pero si a mí tú me estás educando a través de un estado que en 2 días tiene un sistema eléctrico funcionando, esa no es nuestra realidad criolla. Y no podemos continuar recibiendo unas capacitaciones y fingir que estamos educados en la atención de un desastre cuando nos negamos a entender que Puerto Rico es una isla situada en el Caribe, que somos un archipiélago, que tenemos 2 islas municipios y que nuestra realidad no es igual a la de Estados Unidos. Aunque nos intenten capacitar desde esa mirada, tenemos que exigir que si somos una colonia y que dependemos de esos fondos federales para continuar, también tienen que traer personas expertas en nuestra condición de archipiélago. Y ahí es que entonces toda esta conversación podría continuar, pero demasiado. O sea, hay tantas ramas y tantos efectos en este desastre socionatural que de momento uno piensa que no tiene fin, porque entonces empezamos a hablar, estamos hablando ahora mismo en violencia doméstica, pero ¿qué pasa con situaciones en espacios de sin hogarismo? ¿O qué pasa en espacios donde hay niños huérfanos? O sea, todo esto se puede dar desde tantos espacios y tantas situaciones con sus particularidades, que si tuviéramos entonces ese plan, por ejemplo, ready desde el 2001, 16 años del huracán María, hubiese llegado María con un plan que llevaba ya 16 años corriendo y probándose con distintos eventos más pequeños, cosa que cuando llegara ese evento tan grande, pues hubiese que ajustar X o Y, pero no nos iba a coger tan desprevenidos como nos cogió, para que 3 años después vinieran los terremotos, entre medio vino Fiona, después la pandemia, o sea que habían ya unas situaciones y una conversación que se adelantó mucho y que se quedó ahí. Y como usualmente pues pasa con distintas cosas en Puerto Rico. Pero no quiero tampoco que el tema nos quedemos en que si una persona de momento vive una situación de violencia en medio de una situación de un evento climático, o está en una situación de violencia previo a ese evento climático y entonces decide, bueno, es que si la cosa está tan mala, pues para eso me quedo aquí, no busco apoyo porque viene el huracán y ya va a estar encima y me quedo acá. Tampoco queremos que las personas se queden con ese sabor, ¿no? Porque sí es importante que si estás en una situación de riesgo se busque esa ayuda. Y más que nada, no quiero tampoco dejar la situación en la responsabilidad completa sobre esa sobreviviente o víctima en ese panorama. Para eso también están esa red de apoyo alrededor, que quizás es una persona que tus vecinos, tus amigas, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, familiares, o sea, son las personas que también deben estar más sensibilizadas, y yo creo que en todos los episodios menciono esto, de la importancia de mantenernos sensibilizados ante estas situaciones en el país, para que cuando venga alguien a contarme que está en una situación de violencia, poderle ayudar, o me di cuenta yo que esa persona está en un patrón de violencia, poderle apoyar. Y algo tan fácil como ser la persona que te guarda los documentos adelante, porque si pasa algo en medio del huracán o post huracán y tengo que salir corriendo, por lo menos yo sé que mis cosas están seguras en casa de alguien, y ser esa persona que te apoya. O planificar a quién tengo más cerca en alguna situación. ¿Qué otras cosas podemos, no quiero hablar de necesariamente consejos, pero qué otras cosas el resto de la población puede hacer para apoyar a alguien en una situación de emergencia sobre la emergencia? Si bien mi proceso como investigadora tuvo unos hallazgos significativos de la parte estatal, tenemos que dejar como nota aclaratoria que los albergues nunca se han detenido a trabajar durante los diferentes tipos de desastres que hemos tenido. Tenemos albergues con alcance a nivel isla. Tenemos organizaciones hermanas que han desarrollado sus propias líneas de emergencia para que las sobrevivientes en esas horas picos del desastre o de cualquier desastre que sea en nuestro contexto puedan llamar. Así que en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanía? Es monitorear esas redes sociales de las diferentes organizaciones que trabajan con los temas de mujer, de violencia, las campañas de donaciones, los 5K que se trabajan, las recaudaciones de fondos, cuando solicitan quizás materiales físicos, quizás no tengo para donar, pero quizás tengo una mesita bien chévere que iba a donar a otro espacio, quizás vamos a pensar en los albergues, vamos a buscar qué pueden estar necesitando, porque los albergues sí se están preparando para enfrentar esta temporada. Hay un proceso de planificación previa, y es que la temporada de huracanes, decimos temporada y parece que es bien corta, pero no, dura 6 meses dentro de un año natural.
Estamos el 50% de nuestro tiempo inmersos en una temporada y en ese sentido hay una planificación que están teniendo estos espacios, hay una cantidad de actividades que se hacen durante todo el año para poder estar mucho más preparados ante las vulnerabilidades que se pueden haber ante un desastre. Así que mi recomendación es que puedan apoyar, que ninguna actividad es más pequeña que otra, todas son importantes y todas lo que están buscando es establecer una autonomía y una autogestión para poder seguir salvando vidas ante la ausencia estatal. Y eso también fue uno de los hallazgos más significativos, es que dentro de ese modelo de autogestión los albergues entran a cerrar esos vacíos que el Estado deja como organizaciones sin fines de lucro. Están presentes, están salvando vidas y esos fondos realmente que salen de la propia ciudadanía se están utilizando. Algo también quizás tan sencillo, diría yo, como compartir información que ya se va a publicar en las redes. Desde Coordinadora sale mucha información durante esta temporada y desde otras organizaciones como los albergues también se pone distintos tipos de informaciones. Los albergues publican lo que necesitan para que las personas donen, como acaba de mencionar Ileana. Nosotras hablamos mucho sobre las líneas 24/7 que pueden estar disponibles antes, durante y después de la emergencia. O sea que si no conoces a nadie y no estás en una situación de violencia, no conoces a nadie cercano, pero como quiera, quieres apoyar en esta situación para que la emergencia sea menos fuerte para las personas que están viviendo estas situaciones, pues con compartir en tus stories o en tus posts o darle repost a esas publicaciones educativas de la situación de emergencia, de los recursos que hay o no disponibles en el momento de la emergencia, eso siempre va a estar, van a surgir porque nos preparamos para eso. Pues entonces que las personas lo compartan para adelante, porque así alguien quizás entre tu red de amistades puede ver esa información, guardarla y tenerla a la mano. Igual, tómenle screenshot a la información que vean de los números de teléfono, de qué hacer en alguna situación de emergencia ya cuando nos estemos enfrentando a eso. Es bien importante mantener esa información a la mano porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar nosotras mismas o cuando alguien cercano a nosotros la pueda estar necesitando. Iliana, gracias por la conversación, gracias por el trabajo que hiciste. En Puerto Rico muy pocas veces tenemos datos o información a la mano real de lo que sucede y trabajos como el tuyo, investigaciones como la tuya, nos dan algo de decir, ok, lo que pensamos que está sucediendo es real, ya tenemos esto a la mano, podemos defender esto ante alguna solicitud de legislación, en alguna vista pública, o sea, ya hay información a la mano sobre esto, así que gracias por lo que hiciste, gracias por estar acá con nosotras y venir acá a Voz de Voces. Si las personas quieren conocer más sobre tu trabajo, sobre esto en particular, o quieren conocer un poco sobre cómo apoyar, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Algún email, algún espacio donde puedan? La investigación va a estar publicada a través del repositorio de la Universidad de Puerto Rico a partir del mes de mayo. Se llama ¿Qué será de las mujeres cuando llegue el temporal? Un análisis a la política social sobre violencia doméstica en Puerto Rico durante desastres socionaturales. Si desean contactarme a través de mi correo electrónico institucional es ileana, id.leana.ayala con y, @upr.edu, ileana.ayala@upr.edu. La intención es seguir trabajando con el tema de los desastres, empezar a hablar un poco más fuerte de la necesidad del trabajo social ambiental. Existe, hay otros países que lo están trabajando, que están educando a sus profesionales sobre estos temas y vamos a ver, hay cositas chéveres que van a estar pasando a través de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras con este tema y con el estudiantado de trabajo social, así que esperamos seguir colaborando y aquellos que nos están escuchando, si están enfrentando lo que son sus estudios subgraduados, graduados de maestría y doctorado y tienen dudas sobre qué investigar, esa gran pregunta que nos hacen los profesores de ¿qué quieres investigar y no sabes? Mi sugerencia, ve a estos espacios, conecta con las organizaciones que están trabajando y pregúntale abiertamente qué necesitan que nosotros investiguemos. Sean esas voces hermanas que puedan colaborar con el mover el ojo público y los temas de discusión pública sobre las necesidades verdaderas que están teniendo nuestras poblaciones, ya que es significativo ese proceso de que nuestra Universidad de Puerto Rico siga sirviendo a las comunidades. Hago un paréntesis porque ya iba a cerrar, pero eso que acabas de decir es súper importante para nosotras. La gente yo creo que no se imagina lo chévere que es para nosotras decir, ok, está sucediendo esto en Puerto Rico, deja ver qué hay, uno se topa sin datos, pero de momento encontraste una tesis.
Correcto. o encontraste un trabajo universitario de maestría, doctorado, incluso de bachillerato, que ya algún estudiante entonces hizo y que nos da pie a nosotros. Ahora mismo nosotros estamos trabajando una campaña sobre violencia sexual en hombres y gracias a una tesis que también sale de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, tenemos la información más cercana en Puerto Rico sobre violencia sexual en hombres, tan reciente como publicada en octubre del año pasado. Excelente. O sea que si no quieren que una tesis de la que hagan se quede cogiendo polvo en internet o en una biblioteca, estos temas relacionados a las distintas manifestaciones de la violencia de género para nosotras son sumamente importantes y créanme que le vamos a dar uso al trabajo que hagan, al igual que ponemos a la disposición los recursos y profesionales y personas expertas en estos temas también para entrevistas e investigación. Así que gracias por mencionarlo porque no lo había pensado de esa forma, pero sí, son temas y hay una diversidad de temas que todavía nadie ha tocado. Correcto. O se han tocado fuera de Puerto Rico y no en el ambiente local. Así que es súper necesario. Así que ya con eso, muchísimas gracias, Iliana. Gracias a las personas que se mantienen acá con Voz de Voces. Si ya llegaste hasta aquí, dale like, dale subscribe, dale un rate en ese Spotify o en Amazon Music donde nos estés escuchando. Y también comparte estos episodios con las personas que tengas cercanas en tus espacios para que más personas entonces también comprendan las situaciones y aspectos relacionados a la violencia de género en Puerto Rico y cada vez seamos más sensibles ante estos temas y podamos entonces apoyar a otras personas que estén en situaciones de violencia en el país. Así que hasta aquí este 4º episodio de la 5ª temporada del podcast Voz de Voces. Nos vemos el mes que viene.